¿Qué harías si toda tu ciudad se detuviera en el mismo minuto exacto y nadie recordara haberlo vivido? Esa pregunta martillaba la mente de Daniel mientras entraba en Hollow Creek, un pueblo envuelto en una quietud antinatural que era menos silencio y más ausencia. El aire olía a metal, las farolas proyectaban una luz biliosa y los escaparates mostraban maniquíes con gestos a medio hacer, como si alguien hubiese apagado el mundo en plena acción. Hace 3 días recibió un mensaje anónimo. Si quieres la verdad, llega antes de medianoche. No traigas a nadie. Todos los relojes marcaban las 11:57, desde el reloj agrietado de la panadería hasta la torre del juzgado, cada segundero inmovilizado, como si una mano invisible lo sujetara. En la plaza encontró la primera pista tangible. Hendiduras semicirculares profundas en los adoquines, como si algo pesado hubiese sido arrastrado en un arco deliberado. Las marcas terminaban bajo un templete, donde colgaba un reloj maltrecho. Se acercó y vio el segundero estremecerse. Un temblor diminuto y desesperado contra la quietud impuesta, como si intentara liberarse. La presión del silencio se volvió casi física. Algo exhaló junto a su nuca. Daniel se giró y comprendió que no estaba solo. Daniel se quedó inmóvil, el pulso desbocado, mientras la luz tenue de la plaza alargaba las sombras en siluetas distorsionadas a su alrededor. Una figura estaba a unos pasos detrás de él, medio oculta bajo el toldo roto de una vieja farmacia, con una postura rígida, demasiado rígida, como si no supiera imitar correctamente cómo se coloca una persona. El rostro permanecía oculto bajo la capucha de un impermeable, aunque el cielo estaba despejado. Solo el leve destello de unos ojos reflejaba la farola, inmóviles y calculadores. Daniel preguntó quién era, pero la figura no respondió. En cambio, levantó un brazo y señaló el reloj del templete, cuyo segundero seguía temblando contra una fuerza invisible. Finalmente, habló con una voz forzada, como si las palabras pasaran por un hueco estrecho. Solo se mueve cuando llega alguien nuevo. Daniel retrocedió, pero la figura negó lentamente, advirtiéndole que no lo hiciera. El segundero avanzó un solo tic, las farolas parpadearon con violencia y un zumbido profundo surgió bajo los adoquines, grave, mecánico y cada vez más intenso. La figura susurró: «No debiste venir solo». Cuando los relojes reaccionan, la ciudad despierta. Antes de que Daniel pudiera preguntar más, el zumbido estalló en un rugido vibrante y algo enorme se desplazó bajo la plaza, resquebrajando la piedra bajo sus pies. Los adoquines se doblaron con un tirón brusco que casi hizo caer a Daniel, y la figura encapuchada lo sujetó del hombro con una fuerza inesperada, apartándolo justo cuando una grieta se abrió en el suelo. El polvo se elevó en una columna ligera, impregnado con un olor a metal recalentado. Bajo la fisura, algo emitía un pulso rítmico, lento, mecánico, casi vivo. El desconocido le ordenó seguirlo y corrió hacia un callejón estrecho iluminado únicamente por el titilar de un viejo letrero de neón. Mientras avanzaban, Daniel notó que todos los relojes que dejaban atrás temblaban con violencia, como si los segunderos trataran de reiniciar el tiempo sin conseguirlo jamás. Llegaron a una puerta de servicio oxidada y la figura la abrió de golpe, revelando una escalera que descendía a una oscuridad absoluta. Daniel exigió explicaciones, pero el extraño solo murmuró: «La ciudad se reinicia cuando detecta una alteración. Tu llegada bastó». El zumbido del subsuelo aumentó, vibrando en los escalones como un latido enterrado en el concreto. Daniel vaciló, sintiendo la corriente helada que subía desde el abismo. La figura se volvió, bajando la capucha lo suficiente para mostrar un rostro pálido, agotado, con ojos enrojecidos por el miedo. «Si nos quedamos aquí, será lo primero que nos encuentre». Entonces, sobre ellos, algo enorme raspó la superficie de la plaza, sacudiendo el techo. El polvo del techo cayó en hilos finos mientras otro temblor recorría la escalera, y Daniel avanzó tambaleándose.
aferrándose a la barandilla helada mientras el desconocido encapuchado lo empujaba a descender más rápido. La escalera se cerraba en espiral y el aire se volvía cada vez más denso, con olor a piedra húmeda mezclado con un matiz más agudo, ozono, como el que se percibe justo antes de un relámpago. Una tenue luz empezó a surgir desde abajo, no cálida como una bombilla, sino un pulso clínico y blanco que latía en sincronía perfecta con el corazón mecánico que rugía bajo la ciudad. Al llegar al rellano, Daniel vio un túnel que se extendía lejos en la tierra, con las paredes cubiertas de conductos metálicos que vibraban suavemente, como si transmitieran señales a través de la roca. El extraño explicó que, hacía 20 años, Hollow Creek había sufrido un apagón total, tras el cual el ayuntamiento selló la red subterránea y prohibió el acceso. Los rumores decían que el sistema falló de una forma que ningún ingeniero logró explicar. Las marcas de tiempo en los registros se repetían minuto tras minuto, como si la maquinaria se negara a aceptar el paso del tiempo. El pulso bajo sus pies se intensificó y las luces de los conductos parpadearon formando patrones que parecían código Morse. El desconocido se detuvo de golpe, con los ojos abiertos por el miedo, murmurando que el sistema estaba buscando anomalías, es decir, ellos. Antes de que Daniel pudiera preguntar, las luces del túnel estallaron en un destello, y al final del corredor una silueta oscura se desprendió de la sombra y avanzó hacia ellos con una precisión inquietante. La respiración de Daniel se volvió tensa mientras la silueta avanzaba, con movimientos demasiado fluidos para algo que viviera bajo tierra, pero demasiado rígidos para ser humanos. El desconocido encapuchado lo sujetó del brazo y lo arrastró hacia atrás, indicándole que guardara silencio mientras los pasos de la figura resonaban al mismo ritmo del pulso mecánico del subsuelo. Las luces parpadearon otra vez, proyectando sombras intermitentes que revelaron más detalles. Sus extremidades tenían articulaciones en ángulos imposibles, como diseñadas para desplazarse por espacios mucho más estrechos, y su cabeza se inclinaba con una curiosidad mecánica que resultaba invasiva. Daniel se pegó a la pared, cubierta de conductos, escuchando el estremecimiento eléctrico que la atravesaba como el sistema nervioso de algo gigantesco. El extraño susurró que esas unidades de patrulla no habían estado activas desde el apagón, y su reaparición significaba que el sistema había detectado otra alteración temporal. La silueta se detuvo, percibiendo el temblor de sus respiraciones, y un chasquido suave emergió de su pecho, seguido por un haz de luz blanca que recorrió el túnel como un filo. Daniel se agachó justo cuando el haz pasó rozándolo, cortando el aire y levantando polvo que giraba como ceniza. El desconocido lo empujó hacia una escotilla de mantenimiento, cerrándola de golpe mientras la luz atravesaba su posición. Del otro lado, unas garras metálicas rasparon la superficie y una voz distorsionada emitió una orden monótona. Brecha temporal detectada. Se requiere identificación del sujeto. La escotilla vibró, los goznes crujiendo mientras la unidad se preparaba para arrancarla. La escotilla tembló bajo el peso de la unidad de patrulla, cada impacto enviando vibraciones cortantes a través del estrecho compartimiento donde Daniel y el desconocido se agazapaban. El polvo caía del techo con cada golpe, y el chirrido metálico de las garras rasgando el acero resonaba tan fuerte que parecía atravesar el cráneo de Daniel. El encapuchado llegó un dedo a los labios y señaló un conducto angosto, apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. Una corriente de aire frío salía de su interior, llevando el pulso mecánico de la red subterránea como una advertencia transmitida por tuberías. Daniel dudó, pero el extraño insistió con desesperación. Mientras avanzaba por el conducto, las paredes metálicas vibraban bajo sus manos, generando patrones demasiado intencionados para ser aleatorios, como si el sistema hablara en un lenguaje reservado a las máquinas. Detrás de ellos, la escotilla se dio con un crujido brutal, y la voz distorsionada de la unidad llenó la cámara. Anomalía temporal confirmada. Iniciando persecución. El extraño se lanzó al conducto mientras el metal se desgarraba detrás de él. La oscuridad del túnel descendía en pendiente, acelerándolos hacia una caída inquietante. Chispas estallaron en los conductos superiores y una alarma grave retumbó a través del acero. De pronto el conducto se abrió en una cámara más amplia, con paredes cubiertas de pantallas titilantes que mostraban una sola marca temporal, 1157, repetida sin fin.
En el centro, un cilindro gigantesco emitía pulsos constantes y Daniel comprendió que provenían de ahí. Antes de que pudiera hablar, el extraño murmuró con horror: «Este es el origen. Aquí es donde el minuto se reinicia». Entonces las pantallas parpadearon y el cilindro proyectó un nombre, el de Daniel. La sangre de Daniel se heló al ver su nombre parpadear en la superficie del cilindro. Cada proyección acompañada por una vibración que parecía resonar dentro de sus costillas. Las pantallas de la cámara parpadearon con violencia, sus marcas temporales repetidas temblando como si se resistieran a una orden superior. El encapuchado retrocedió, negando con incredulidad, susurrando que solo otra persona había provocado una identificación directa del núcleo, un ingeniero que desapareció la noche del apagón. Daniel se acercó a pesar del impulso de huir. El zumbido creció, elevándose a una frecuencia que hacía que el aire se volviera pesado y cargado. El cilindro se desplazó, paneles deslizándose para revelar una red de filamentos brillantes, con la misma luz clínica vista en el túnel. La red se reorganizó hasta formar un patrón, un contorno de Hollow Creek, pero distorsionado, sus calles doblándose sobre sí mismas en geometrías imposibles. El extraño lo sujetó del brazo, afirmando que el sistema no mostraba un mapa, sino un ciclo, una estructura repetitiva que atrapaba a la ciudad en un solo minuto. De pronto, el suelo tembló mientras nuevas alertas inundaban las pantallas. Convergencia de unidades de patrulla, ubicación, cámara de origen. Pasos pesados resonaron en los conductos superiores, varias unidades descendiendo hacia ellos. El cilindro emitió un tono agudo y un mensaje final apareció. Sujeto Daniel Hale, activación del reinicio detectada, sincronización requerida. Las luces se atenuaron y la puerta detrás de ellos empezó a abrirse. La puerta metálica se abrió con un silbido demasiado preciso, demasiado calculado, como si el sistema hubiera esperado exactamente ese instante. Daniel y el encapuchado retrocedieron, cubriéndose los ojos ante el haz blanco que inundó la cámara. Siluetas aparecieron, 3 unidades de patrulla avanzando con movimientos perfectamente sincronizados, sus extremidades desplegándose con una precisión casi insectoide. El cilindro reaccionó al instante, y sus filamentos se tensaron formando un remolino de luz que proyectaba sombras deformadas por todas las paredes. El desconocido susurró que las unidades no atacarían de inmediato. Estaban programadas para evaluar la cooperación del sujeto antes de usar fuerza. Pero cuando la primera unidad habló, su voz llevaba una distorsión mezclada con algo inesperado, un tono humano oculto bajo el ruido. El pulso de Daniel se aceleró, el extraño se tensó. La unidad repitió el mensaje y la voz oculta se volvió nítida. Daniel, no luches. Daniel quedó paralizado. Era la voz de su padre, un hombre que había muerto en Hollow Creek 10 años antes. El encapuchado lo sacudió con fuerza, diciendo que era una trampa, una manipulación extraída de datos residuales del sistema. Pero las piernas de Daniel flaquearon, atrapado entre el recuerdo y el pánico. Las unidades avanzaron al unísono, la luz del núcleo girando más rápido y la voz insistió. Da un paso, Daniel. Debes terminar lo que yo no pude. Cuando Daniel avanzó sin querer, el extraño se lanzó para detenerlo, justo cuando el suelo se abrió y reveló un pozo vertical lleno de luz cegadora. El aire dentro del archivo era más denso que en cualquier otro punto de la ciudad, como si cada hoja de papel hubiese absorbido parte del silencio que dominaba aquellas calles. El polvo flotaba en espirales lentas sobre los gabinetes metálicos, y cada cajón que Lucas abría soltaba un suspiro, como si exhalara años atrapados. Revisó mapas marcados con lápiz rojo, notas escritas a mano sobre anomalías eléctricas y fotografías donde los relojes mostraban el mismo minuto detenido, 03:17, sin importar la década. Cuanto más avanzaba, más evidente se volvía un patrón inquietante. Las detenciones siempre coincidían con registros de una red subterránea que nadie reconocía oficialmente.
El pulso de Lucas se aceleró al encontrar una carpeta rotulada solo con el nombre de la ciudad y una fecha que aún no había llegado. Dentro, había un plano que mostraba conductos convergiendo bajo la plaza central, acompañado de una advertencia. Si la sincronización falla, el silencio terminará. No tuvo tiempo de interpretarlo. Una vibración recorrió el piso, leve pero rítmica, como maquinaria encendiéndose. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron, y el reloj de la pared, congelado desde el inicio de su investigación, avanzó un solo tic, con la aguja temblando como si luchara contra una fuerza invisible, mientras un zumbido profundo emergía desde el subsuelo, como si algo enterrado despertara demasiado pronto. Lucas siguió la vibración por el pasillo subterráneo, hasta que las paredes de concreto parecieron estremecerse con cada pulso, el zumbido volviéndose casi orgánico, como un aliento resonando en la piedra. La escalerilla terminaba en una compuerta de acero sellada, su superficie tibia como si estuviera iluminada desde dentro. La abrió a la fuerza y una ráfaga de aire frío lo golpeó. Una cámara inmensa se extendía bajo la plaza, iluminada por lámparas industriales que parpadeaban sin ritmo. En el centro se alzaba una estructura cilíndrica envuelta en cables, todos convergiendo en un único reloj incrustado en el metal, con su aguja temblando desesperadamente en 3:17. A su alrededor, decenas de relojes antiguos montados en rieles formaban un corazón mecánico que jamás debió existir. Al acercarse, un monitor cobró vida mostrando grabaciones antiguas, calles vacías, habitantes desvaneciéndose en el minuto exacto en que los relojes se detenían, sus siluetas disolviéndose en estática. Un mensaje del sistema parpadeó: integridad de sincronización en falla, liberación inminente. Entonces toda la cámara vibró y la aguja del reloj central avanzó un minuto completo. La ciudad encima gimió como si exhalara tras años de silencio forzado, la vibración creciendo como una tormenta rompiendo acero. Lucas se aferró a la baranda comprendiendo que el mecanismo no detenía el tiempo, contenía algo. Y ahora, con el minuto liberado, el metal bajo él se abrió mientras una luz cegadora estallaba y una silueta emergía, regresando desde el minuto que el mundo había olvidado.